Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que Dios tocó. Si es tu primera vez aquí, déjame decirte algo. Este no es un canal común. Aquí no contamos cuentos de hadas. Contamos historias reales. Testimonios de personas que vivieron lo imposible. Que sintieron la mano de Dios cuando todo parecía perdido. Y si ya has estado aquí antes, si ya escuchaste las historias de Marcos, de Andrés, de Elena, entonces sabes lo que viene. Sabes que lo que estás a punto de escuchar te va a mover, te va a hacer llorar, te va a recordar por qué la fe no es solo creer, es vivir sabiendo que nunca estamos solos. Hoy quiero contarte una historia diferente, una historia que no viene de un adulto que puede explicar lo que vivió con palabras complejas. Esta historia viene de una niña de 4 años. Y si alguna vez has dudado de que los ángeles existen, si alguna vez te has preguntado si Dios realmente protege a los inocentes, esta historia te va a responder. Porque lo que esta niña vio en medio de las llamas, lo que le dijo a los bomberos cuando la rescataron, dejó a todos sin palabras. Y no fue imaginación, no fue un sueño. Porque los hechos físicos, respaldan cada palabra que ella dijo. Esta es la historia de Valeria, una niña que sobrevivió lo imposible y que nos trajo un mensaje del cielo. Prepárate, porque esta historia te va a tocar el alma. Mi nombre es Valeria. Tengo 23 años ahora, pero esta historia pasó cuando tenía 4. Sé que muchos dirán, eras muy pequeña, no puedes recordar con claridad, pero te prometo algo. Hay momentos en la vida que se graban en tu alma, momentos que nunca olvidas, sin importar cuántos años pasen. Y esa noche es tan clara en mi mente como si hubiera pasado ayer. Vivíamos en una casa pequeña en las afueras de la ciudad. Era una casa vieja, de madera, con 2 dormitorios. Yo compartía habitación con mi hermano mayor, Samuel, que tenía 7 años en ese entonces. Mis padres trabajaban mucho, mi papá en construcción, mi mamá limpiando casas, y aunque no teníamos mucho dinero, éramos felices, muy felices. Recuerdo que mi mamá siempre nos decía antes de dormir, Dios los cuida, mis amores, siempre, incluso cuando yo no puedo estar con ustedes. Y yo le creía, porque los niños creen. Los niños tienen una fe tan pura, tan simple, que no necesitan pruebas, solo necesitan amor. La noche del incendio era un viernes. Recuerdo que había sido un día normal. Habíamos jugado en el patio, habíamos cenado sopa de pollo, y mi mamá nos había leído un cuento antes de dormir. ¿Me puedes leer el de los ángeles otra vez?, le pedí. Era mi favorito, un libro ilustrado sobre un niño que se perdía en el bosque y un ángel lo guiaba a casa. Mi mamá sonrió. Ya te lo leí 3 veces esta semana, Valeria. Pero me gusta, insistí. Los ángeles son buenos, nos cuidan, ¿verdad? Sí, mi amor, me dijo, acariciando mi cabello. Nos cuidan, siempre. Me leyó el cuento una vez más, y me quedé dormida pensando en ángeles con alas blancas y caras amables. No sé qué hora era cuando me desperté, solo sé que algo me despertó, un olor extraño, un sonido crepitante. Abrí los ojos y lo primero que vi fue luz naranja, bailando en las paredes de mi cuarto. Al principio pensé que era bonita, como las velas en el pastel de cumpleaños, pero luego vi el humo gris que entraba por debajo de la puerta, humo que hacía difícil respirar. Me senté en mi cama y grité, ¡Mami! Samuel se despertó en la cama de al lado, empezó a toser. Valeria, ¿qué pasa? No sé, le dije. Tenía miedo, mucho miedo. Él se levantó y corrió hacia la puerta, pero cuando tocó la manija, gritó y se echó hacia atrás. Está caliente, quema. Y entonces entendimos. Había fuego en nuestra casa y no podíamos salir por la puerta. Samuel corrió a la ventana, intentó abrirla, pero estaba atascada. Llevaba meses atascada. Mi papá había prometido arreglarla, pero nunca lo hizo. ¡No abre!, gritó Samuel, y por primera vez en mi vida vi a mi hermano mayor llorar de miedo. El humo se hacía más denso. Cada vez era más difícil respirar. Yo tosía, Samuel tosía.
y el calor era terrible. Escuché voces fuera de nuestra puerta. Era mi mamá. Estaba gritando: «Valeria, Samuel, abran la puerta». Samuel gritó de vuelta: «No podemos, la manija está muy caliente». «Retrocedan de la puerta», gritó mi papá. «Voy a tirarla abajo». Escuchamos golpes, mi papá intentando derribar la puerta, pero era una puerta vieja, pesada, de madera sólida, y con cada segundo que pasaba el humo era peor. Mis ojos ardían, mi garganta ardía. Samuel me jaló debajo de su cama. «Quédate abajo», me dijo. «Hay menos humo abajo». Nos acurrucamos juntos debajo de la cama. Yo lloraba. Samuel me abrazaba y yo podía sentir su corazón latiendo tan rápido, tan asustado. «Vamos a morir», susurré. No entendía completamente lo que significaba morir, pero sabía que era algo malo, algo definitivo. «No», dijo Samuel, pero su voz temblaba. «Mamá y papá nos van a sacar». Pero los golpes en la puerta se habían detenido, y ahora escuchábamos a mi mamá llorando del otro lado. «Mis bebés, Dios, por favor, salva a mis bebés». Y entonces, a través del humo, a través del miedo, vi algo, una luz, pero no era la luz naranja del fuego, era diferente, era blanca, pura, brillante, y en medio de esa luz había alguien, una figura. Al principio pensé que era mi papá, que había logrado entrar, pero cuando la figura se acercó, me di cuenta de que no era mi papá, era más alto, mucho más alto, y brillaba. No llevaba ropa normal, llevaba algo que parecía fluir, algo blanco y luminoso, y tenía alas. No eran alas como las de los pájaros, eran grandes, enormes, y estaban hechas de luz, de la misma luz pura que irradiaba de él. Samuel también lo vio, dejó de llorar, se quedó completamente quieto, mirando. El ser se arrodilló frente a nosotros, y aunque no tenía cara como tenemos nosotros, yo sabía que nos estaba mirando, que nos veía, y habló, no con palabras que escuchara con mis oídos, sino con palabras que sentí en mi corazón. «No tengan miedo», dijo, y su voz era como música, como 1000 voces hablando al mismo tiempo, pero todas gentiles, todas amorosas. «¿Eres un ángel?», susurré, porque había visto los libros, había escuchado las historias. «Soy un mensajero», dijo, «y he venido para llevarlos a salvo». Extendió sus manos, y cuando lo hizo, el humo alrededor de nosotros se disipó como si el humo no pudiera existir cerca de él. «Tomen mi mano», dijo. Samuel dudó. «¿Y mamá y papá?» «Están seguros», dijo el ángel. «Salieron de la casa, pero ustedes necesitan salir ahora». Yo tomé su mano primero, y cuando lo hice, sentí algo indescriptible, paz, amor, seguridad, como si nada malo pudiera tocarme mientras sostuviera esa mano. Samuel tomó la otra mano y el ángel nos levantó, nos sacó de debajo de la cama y empezó a caminar hacia la ventana que estaba atascada, la ventana que Samuel no pudo abrir. Pero cuando el ángel la tocó, se abrió. Así de simple, como si nunca hubiera estado atascada. El aire fresco entró y por primera vez en lo que parecían horas, pude respirar. «Salten», dijo el ángel, «yo los sostendré». La ventana estaba en un segundo piso. No era muy alto, pero para una niña de 4 años parecía el fin del mundo. «Tengo miedo», dije. El ángel se arrodilló de nuevo y esta vez sentí algo, como si me abrazara, aunque no tenía brazos físicos alrededor de mí. «Nunca estás sola, pequeña», dijo. «Dios te ve, Dios te ama, y Él me envió para protegerte». Y yo le creí, completamente. Samuel saltó primero, y en lugar de caer fuerte, fue como si flotara, como si algo invisible lo sostuviera. Luego fui yo, cerré los ojos, y salté, y sentí lo mismo, como si manos invisibles me sostuvieran, me guiaran, me depositaran suavemente en el suelo. Cuando abrí los ojos estaba en el patio, Samuel estaba a mi lado, y frente a nosotros, nuestra casa estaba envuelta en llamas, fuego por todas partes, ventanas explotando, madera crujiendo, y nuestros padres estaban ahí, llorando, gritando nuestros nombres. «¡Mami!», grité. «¡Papi!».
Ellos se giraron y cuando vieron que estábamos vivos, sanos, corrieron hacia nosotros, nos abrazaron, lloraron sobre nosotros. ¿Cómo salieron? Lloraba mi mamá. ¿Cómo? La puerta estaba bloqueada, el fuego. El ángel, dije, el ángel nos sacó. Mis padres se miraron entre sí. No dijeron nada, solo nos abrazaron más fuerte. Escuchamos sirenas, los bomberos llegaron, vecinos salieron de sus casas, todos miraban el fuego, todos hablaban, todos estaban asombrados de que hubiéramos salido. Uno de los bomberos, un hombre grande con uniforme y casco, se acercó a mis padres. ¿Todos están bien?, preguntó. Sí, dijo mi papá. Mis hijos, no sé cómo, pero lograron salir por la ventana del segundo piso. El bombero frunció el ceño. ¿La ventana del segundo piso? ¿Cómo? No sabemos, dijo mi mamá. Cuando los encontramos estaban aquí en el patio. El bombero me miró, se arrodilló frente a mí. Pequeña, ¿cómo saliste? Y yo le dije la verdad, la única verdad que conocía. El ángel nos sacó, el señor brillante con alas. Abrió la ventana y nos ayudó a bajar. El bombero no se rió, no dijo que estaba imaginando cosas, solo me miró por un largo momento. Y luego miró la casa en llamas. La ventana del cuarto de los niños, dijo a otro bombero. ¿Puedes ver si hay algo ahí? El otro bombero apuntó su linterna hacia arriba y todos miramos. La ventana estaba completamente abierta. Eso no era raro, pero lo que sí era raro es que el fuego alrededor de esa ventana era menos intenso, como si algo hubiera protegido esa área, como si el fuego no pudiera tocarla completamente. Extraño, murmuró el bombero. El fuego debería haber consumido esa área primero. Está más cerca de donde empezó el incendio. Luego inspeccionó el suelo debajo de la ventana, el lugar donde supuestamente habíamos caído. No hay marcas de impacto, dijo. Nada, es como si hubieran flotado. Mi mamá empezó a llorar de nuevo, pero esta vez no era de tristeza, era de gratitud. Gracias, Dios, susurraba. Gracias, gracias, gracias. Pasamos esa noche en la casa de mi tía. No teníamos nada. Toda nuestra ropa, nuestros juguetes, nuestros muebles, todo había desaparecido en el fuego. Pero estábamos juntos, estábamos vivos. Antes de dormir, mi mamá se sentó con Samuel y conmigo. Nos miró con lágrimas en los ojos. ¿De verdad vieron un ángel?, nos preguntó. Samuel asintió. Era real, mamá. Tan real como tú. Brillaba, me agregué. Y era bueno, muy bueno. Mi mamá nos abrazó. Dios los protegió. Les envió un ángel para salvarlos. ¿Por qué no?, pregunté. ¿Por qué nos salvó? Y mi mamá dijo algo que nunca olvidaré. Porque Él te ama, mi amor. Y porque todavía tiene planes para ti. Planes buenos. Planes que algún día entenderás. La historia de Valeria te está tocando de una forma diferente, ¿verdad? Porque no es solo otra historia de milagros. Es una historia contada a través de los ojos de una niña. Y los niños ven cosas que nosotros, los adultos, hemos dejado de ver. Ven sin filtros, sin dudas, sin el escepticismo que la vida nos enseña. Jesús mismo dijo, dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Y tal vez es porque los niños todavía recuerdan, todavía tienen esa conexión pura con lo divino. Valeria vio un ángel, no porque fuera especial, no porque fuera más santa que otros, sino porque en su inocencia, en su fe pura, pudo ver lo que siempre ha estado ahí. Los ángeles existen, Dios nos protege, y a veces, solo a veces, se nos permite ver esa protección con nuestros propios ojos, pero la historia de Valeria no termina en ese incendio, porque una experiencia así, un encuentro cara a cara con lo sobrenatural cuando eres tan joven, te marca para siempre. Y lo que ella hizo con esa marca, cómo vivió su vida sabiendo que los ángeles son reales, que Dios la protege, eso es lo que necesitas escuchar ahora, porque tal vez tú también necesitas recordar que no estás solo, que hay fuerzas invisibles cuidándote, que Dios tiene ángeles asignados para protegerte. Y esta historia te lo va a demostrar. Los días después del incendio fueron extraños. Nos quedamos en casa de mi tía mientras mis padres buscaban un nuevo lugar para vivir. Perdimos todo, ropa, juguetes, fotos, recuerdos, todo. Pero extrañamente yo no estaba triste por eso, porque había algo más grande ocupando mi mente, algo más importante. Había visto un ángel real, y eso cambiaba todo. La historia se corrió rápido en nuestro vecindario. La gente venía a visitarnos, algunos con donaciones de ropa y comida, otros solo con curiosidad. ¿Es verdad que tus hijos vieron un ángel?, le preguntaban a mi mamá. Y ella, con lágrimas en los ojos, siempre respondía lo mismo.
Mis hijos están vivos por un milagro. Llámalo como quieras, pero yo sé que Dios los salvó. Mucha gente me hacía preguntas, adultos que se arrodillaban frente a mí y me decían, Valeria, cuéntame qué viste. Y yo les contaba, una y otra vez, sin cambiar ningún detalle. Porque cuando algo es real no necesitas inventar, solo necesitas recordar. Les describía la luz, la sala, la voz que no era una voz, las manos que nos sostuvieron cuando saltamos. Algunos me creían, lloraban, me abrazaban, me decían, qué bendición niña, qué bendición. Otros me miraban con escepticismo, pensaban que era imaginación, que el trauma del incendio me había hecho inventar cosas. Pero había uno que me creyó completamente, el bombero, el mismo que había inspeccionado la escena. Vino a visitarnos una semana después, trajo regalos para Samuel y para mí, muñecos de peluche, y se sentó con mis padres. No soy un hombre muy religioso, les dijo, pero llevo 15 años como bombero. He visto muchos incendios, he visto muchas muertes, y lo que pasó con sus hijos, eso no fue suerte. Le mostró a mis padres fotos que había tomado de la escena. La ventana abierta, el área alrededor de la ventana menos dañada que el resto de la casa, el suelo sin marcas de impacto. Desde esa altura, dijo, aunque sea un niño pequeño debería haber alguna marca, alguna señal de que cayeron. Pero no hay nada, es como si algo los hubiera depositado suavemente. Mi papá escuchó en silencio y luego dijo, ¿usted cree en ángeles? El bombero se quedó callado por un momento y luego asintió. Ahora sí, después de esto, sí. Pasaron semanas, encontramos una nueva casa, más pequeña que la anterior, pero segura, y poco a poco empezamos a reconstruir nuestra vida. Pero yo ya no era la misma niña, no en el sentido de estar traumatizada, sino en el sentido de estar despierta. Empecé a ver cosas, no todo el tiempo, pero a veces, en momentos específicos. Vería destellos de luz donde no debería haber luz. Sentiría presencias cuando estaba sola, no de forma aterradora, sino reconfortante, como si supiera que alguien estaba cuidándome. Una vez, cuando tenía 5 años, estaba jugando en el patio. Había un columpio viejo que mi papá había instalado y yo me estaba meciendo muy alto, demasiado alto. La cuerda del columpio se rompió. Debería haberme caído de espaldas. Debería haberme golpeado la cabeza contra el suelo duro, pero no pasó. Sentí algo, como manos, sosteniéndome, guiándome hacia un lado donde había pasto suave en lugar de concreto. Caí, pero no me lastimé, ni un rasguño. Mi mamá salió corriendo. Valeria, ¿estás bien? Estoy bien, mami. Él me ayudó. ¿Quién te ayudó? El ángel está aquí. Siempre está aquí. Mi mamá me abrazó y lloró, no de tristeza, sino de gratitud. Cuando entré a la escuela las cosas fueron diferentes. Los otros niños sabían mi historia, sus padres les habían contado y algunos me miraban raro. Mi mamá dice que estás loca, me dijo una niña un día. No estoy loca, le respondí. Vi un ángel, es real. Los ángeles no son reales, insistió, son de los cuentos. Y yo, con toda la certeza de una niña de 6 años que había visto lo imposible, le dije, algún día verás uno, y ese día te acordarás de mí. No todos los niños eran crueles, algunos tenían curiosidad, me hacían preguntas. ¿Cómo era? ¿Tenía cara? ¿Dijo algo? Y yo les contaba. Con la misma paciencia con la que le contaba a los adultos. Había un niño en mi clase, Diego, que era muy tímido. Nunca hablaba con nadie, siempre estaba solo en el recreo. Un día se acercó a mí. ¿Es verdad que viste un ángel? Sí, le dije. ¿Crees que yo tengo un ángel también? Por supuesto, todos tenemos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi mamá murió el año pasado y a veces siento que está cerca, pero no puedo verla. Me senté con él en el pasto y le dije lo que mi corazón sabía que era verdad. Tu mamá está con Dios y estoy segura de que tiene un ángel cuidándola. Y ese ángel también te cuida a ti, porque el amor no se va cuando alguien muere, se queda para siempre. Diego lloró y yo le tomé la mano. Y desde ese día fuimos amigos. Crecí con esa certeza de que nunca estaba sola, de que Dios me había salvado por una razón y que mi vida tenía propósito. Cuando tenía 8 años, mi familia tuvo problemas económicos. Mi papá perdió su trabajo. El dinero era escaso. Había noches donde no cenábamos mucho, donde mis padres fingían que no tenían hambre para que Samuel y yo pudiéramos comer. Una noche los escuché llorar en su habitación. Hablaban sobre tener que mudarse otra vez, tal vez a otra ciudad donde mi papá pudiera encontrar trabajo.
Yo no quería mudarme, no quería dejar mi escuela, mis amigos, todo lo que conocía. Esa noche oré, no como oran los adultos con palabras elaboradas, sino como oran los niños con simplicidad total. Dios, susurré en la oscuridad, por favor ayuda a mi papá, por favor no dejes que nos tengamos que ir, por favor. Y entonces sentí algo, esa presencia, esa que había sentido en el incendio, en el columpio, y una voz no audible, pero clara como el cristal en mi corazón. Todo estará bien, pequeña, confía. 3 días después mi papá recibió una llamada, una oferta de trabajo, de una empresa que estaba buscando exactamente su experiencia. Mejor pago que su trabajo anterior, más estable. Mi mamá lloró de alegría. Es un milagro, decía, otro milagro. Y yo sabía que era verdad. Cuando cumplí 10 años empecé a entender algo, que mi experiencia no era solo para mí, era para compartir, para darles esperanza a otros. Empecé a hablar más abiertamente sobre lo que había vivido. En mi iglesia me pidieron que diera mi testimonio frente a toda la congregación. Recuerdo estar parada en ese podio, con mi vestido de domingo, mirando a todos esos adultos y sintiendo nervios. Pero cuando abrí mi boca y empecé a contar mi historia, los nervios desaparecieron. Porque no era yo hablando, era algo más grande hablando a través de mí. Tenía 4 años cuando vi un ángel, comencé. Y sé que algunos de ustedes piensan que era muy pequeña para recordar, pero lo recuerdo como si hubiera pasado ayer. Les conté todo, el fuego, el miedo, la luz, las alas, las palabras del ángel. Y cuando terminé había gente llorando, gente de pie aplaudiendo. Una señora mayor se me acercó después. Tenía los ojos rojos de tanto llorar. Mi hija murió en un accidente hace 6 meses, me dijo, y he estado tan enojada con Dios, preguntándome por qué no la salvó como te salvó a ti. Pero tu historia me recordó algo, que Dios sí la salvó, solo que de una forma diferente. La salvó llevándola a casa, con Él. Me abrazó y yo la abracé de vuelta. Y en ese momento supe cuál era mi propósito, compartir esperanza, recordarles a las personas que Dios es real, que los ángeles son reales, que nunca estamos solos. Los años de adolescencia fueron difíciles, como lo son para todos. Hubo momentos donde dudé, donde me pregunté si realmente había visto lo que creía haber visto. Hubo un maestro en la secundaria que enseñaba que todo tenía una explicación científica, que no había lugar para lo sobrenatural en un mundo racional. Un día, después de clase, me acerqué a él. Profesor, ¿usted cree en ángeles? Él sonrió con condescendencia. Valeria, los ángeles son metáforas, símbolos de bondad, pero no son seres literales. Yo vi uno, le dije, cuando tenía 4 años, era real. Lo que viste, me dijo, fue probablemente una alucinación causada por el trauma y la falta de oxígeno. Tu cerebro creó una imagen reconfortante para ayudarte a sobrellevar el terror. Sus palabras me dolieron, me hicieron dudar por primera vez en años. Esa noche lloré. ¿Y si tiene razón? Le pregunté a mi mamá. ¿Y si solo lo imaginé? Mi mamá me tomó las manos, me miró a los ojos y me dijo, Valeria, escúchame bien. Yo estaba ahí esa noche. Vi esa casa en llamas. Vi que la puerta de tu habitación estaba bloqueada. Vi que no había forma de que salieras. Y sin embargo saliste. Los bomberos no tienen explicación. Los expertos no tienen explicación. Pero tú sí, porque tú estabas ahí. Y lo que viste fue real. Más real que cualquier cosa que ese profesor pueda decir. Él respondió mi oración. Desde ese día nunca volví a dudar. Cuando cumplí 18 años decidí estudiar trabajo social. Quería ayudar a niños, especialmente a niños que habían pasado por traumas, incendios, accidentes, abuso, porque yo sabía algo que ellos necesitaban saber, que incluso en los momentos más oscuros Dios está ahí, sus ángeles están ahí, cuidando, protegiendo, amando. Durante mis prácticas conocí a una niña de 5 años, Camila. Había estado en un accidente de auto donde murió su hermano menor. Estaba devastada, no hablaba, no comía, solo lloraba. Me senté con ella y le dije, Camila, ¿puedo contarte una historia? Ella no respondió, pero tampoco se fue. Le conté mi historia sobre el incendio, sobre el ángel, sobre cómo supe que Dios me amaba incluso en medio del fuego. Y lentamente, muy lentamente, empezó a escuchar, a mirarme. ¿Crees que mi hermanito tiene un ángel?, me preguntó finalmente. No solo tiene un ángel, le dije. Él es un ángel ahora, cuidando a tu familia desde el cielo.
Ella lloró, pero fue diferente. Fue un llanto de liberación, de aceptación. Semanas después, su mamá me llamó. No sé qué le dijiste a Camila, pero está mejor. Está comiendo de nuevo, sonriendo de nuevo. Gracias. Y yo sabía que no había sido yo, había sido Dios usando mi historia, usando mi experiencia, para sanar a otros. Hace 2 años algo increíble pasó. Estaba manejando sola en la carretera, era de noche. Había niebla espesa y de repente escuché un sonido, como un trueno. Miré al frente y vi nada, solo niebla. Pero entonces escuché esa voz, la misma voz del incendio, la misma voz de mi infancia. ¡Detente! Ahora. No lo pensé, solo frené fuerte. Mi auto se detuvo apenas a tiempo, porque justo frente a mí, invisible en la niebla, había un árbol enorme caído en medio de la carretera. Si hubiera golpeado ese árbol a esa velocidad, no estaría aquí contando esta historia. Me quedé sentada ahí temblando. Gracias, susurré. Gracias. Y sentí esa presencia. Esa misma presencia del incendio. El ángel todavía me cuidaba. Después de todos estos años, todavía estaba ahí. Hoy tengo 23 años. Trabajo ayudando a niños que han pasado por traumas. Y cada día les cuento mi historia. Les recuerdo que no están solos. Algunos días son difíciles. Veo tanto dolor, tanto sufrimiento. Y me pregunto por qué. ¿Por qué algunos son salvados y otros no? ¿Por qué yo recibí ese milagro y otros no? Y no tengo todas las respuestas. No pretendo tenerlas. Pero lo que sí sé es esto. Dios es real. Los ángeles son reales. Y cada uno de nosotros tiene un propósito. El mío es compartir esperanza. Es recordarles a las personas que incluso en el fuego, incluso en la oscuridad más profunda, hay luz. La semana pasada di una charla en una escuela. Había un niño en la audiencia que no dejaba de mirarme. Cuando terminé se acercó. Mi casa se incendió el mes pasado, me dijo. No vi ningún ángel. ¿Eso significa que Dios no me ama? Mi corazón se rompió. Me arrodillé frente a él. No, mi amor, Dios te ama tanto como a mí. Los ángeles no siempre se muestran, pero siempre están ahí. Tú saliste de ese incendio, ¿verdad? Sí. Entonces fuiste protegido. Tal vez no viste al ángel, pero él estaba ahí, cuidándote, salvándote. El niño lloró y yo lo abracé. Como el ángel me abrazó a mí hace tantos años, Samuel, mi hermano, también vio al ángel esa noche y él también lleva esa experiencia consigo. Es militar ahora. Y me dice que hay momentos en medio del peligro donde siente esa presencia, esa protección. Es como si el ángel nunca se fue, me dijo una vez. Como si Dios nos asignó protección especial esa noche. Y esa protección se quedó. Y yo creo que tiene razón. Mis padres ahora son abuelos. Samuel tiene 2 hijos. Y cada noche, antes de dormir, les cuento la historia del incendio, la historia del ángel. ¿Nosotros también tenemos ángeles, tía Valeria? Me preguntan. Sí, mis amores, todos tenemos. Y cuando estén asustados, cuando se sientan solos, recuerden, su ángel está ahí, siempre. A veces miro atrás y me pregunto quién sería si esa noche no hubiera pasado, si el ángel no hubiera venido. Probablemente sería una persona normal, con una vida normal, sin este fuego interno de compartir esperanza. Pero Dios tenía otros planes que incluyeron fuego y rescate, y un encuentro cara a cara con lo divino. Y por todo eso estoy agradecida, porque sí perdimos nuestra casa esa noche, perdimos todo lo material, pero ganamos algo más valioso, ganamos certeza, ganamos fe, ganamos la prueba viviente de que Dios nos ama. Y esa certeza es lo que me mantiene de pie en los días difíciles, es lo que me permite consolar a otros, es lo que me da propósito. El ángel me salvó, pero más que eso, me dio un mensaje para compartir, que nunca estamos solos, que siempre hay esperanza, que incluso cuando el fuego nos rodea hay alguien ahí, listo para tomarnos de la mano, listo para llevarnos a salvo. Y ese alguien es el amor de Dios en acción. Valeria tenía 4 años cuando su vida cambió para siempre, cuando vio con sus propios ojos lo que muchos de nosotros solo creemos por fe, que los ángeles son reales, que Dios nos protege, que nunca estamos solos. Y hoy, 19 años después, ella usa esa experiencia para darles esperanza a otros, para recordarles a los niños que han pasado por traumas que hay luz al final del túnel. Tal vez tú estás escuchando esto y pensando en tus propios hijos, en tus sobrinos, en los niños que amas. Y la historia de Valeria te dice algo importante. Ellos están protegidos. Dios tiene ángeles asignados para cuidarlos.
incluso cuando no los vemos, incluso cuando no los sentimos. Están ahí, o tal vez tú mismo estás pasando por tu propio fuego, no literal, pero igual de real, igual de aterrador, y necesitas recordar que hay alguien ahí contigo, en medio de las llamas, listo para sacarte, listo para salvarte. Solo tienes que confiar, como Valeria confió cuando tenía 4 años, con esa fe pura, esa fe infantil que Jesús nos invitó a tener. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que Dios es real y que sus ángeles nos cuidan, te invito a ser parte de esta familia. Suscríbete al canal, porque cada semana traemos historias como esta, historias que te recuerdan que los milagros existen, que la fe importa, que Dios nunca nos abandona. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, alguien que está pasando por su propio fuego, comparte este video. Porque tal vez, solo tal vez, esta es la historia que esa persona necesita para recordar que hay esperanza. Déjame saber en los comentarios, ¿crees en ángeles? ¿Has tenido alguna experiencia donde sentiste protección divina? No tienes que contar toda tu historia, solo dime, ¿crees? Porque aquí somos una comunidad de creyentes, de personas que saben que hay más de lo que nuestros ojos pueden ver, que confían en que Dios nos cuida, siempre. Recuerda las palabras del ángel a Valeria, nunca estás sola, pequeña. Dios te ve, Dios te ama hoy, y eso es verdad para ti también. No importa qué fuego estés enfrentando, no importa qué oscuridad te rodee, hay alguien ahí, cuidándote, protegiéndote, amándote, y su nombre es amor. Hasta la próxima historia, que los ángeles de Dios te guarden, hoy y siempre.